pues luego lo subiremos a las redes, lo subirá, mejor dicho, Solidaridad Internacional, y así pues podréis revisitarlo o quien quiera, bueno, pues también le damos la bienvenida a esas personas que lo van a ver luego esta mesa redonda. Esta mesa redonda que, si os parece, arrancamos ya con el título ONGs, Defensora de los Derechos Humanos, en este día y que es, yo creo que una mesa redonda, me permito además añadir, muy potente por los participantes que tenemos. Pero bueno, antes de eso, pues yo creo que es necesario un poquito introducir el contexto. Yo, al menos como periodista que soy, pues siempre insistimos, ¿no?, en la importancia del contexto para anclar todo lo que se dice. Y si hablamos de personas migrantes, es verdad que nunca han sido tiempos fáciles, y hoy, con las fronteras cerradas y múltiples restricciones por una pandemia desatada que afecta especialmente a las personas más vulnerables, la situación es así, lo sabemos todas, es mucho más complicada. De hecho, se puede asegurar que las personas migrantes y refugiadas se encuentran entre las más afectadas por el COVID-19, también las más olvidadas, ¿no?, cuando hablamos de este tema. Algunas no tienen dónde vivir y se encuentran en situación de calle, otras se encuentran hacinadas en lugares como los CIES en nuestro país, campamentos improvisados en otros. Hoy hablaremos de Grecia, por supuesto, con limitaciones de movilidad en todos, eso es así, y donde las medidas sanitarias establecidas de aislamiento, cuarentena o similares son prácticamente imposibles de cumplir. En definitiva, se encuentran en unas condiciones de precariedad o exclusión evidentes, muy claras. Como consecuencia de todo ello, se han vuelto a alzar las voces de los que denuncian esta situación, reclamando el acceso igualitario a la atención sanitaria, a la alimentación, a un techo digno. Son las voces de los defensores, son las voces de las defensoras de los derechos humanos, las voces de las ONGs que trabajan con las personas migrantes, que continúan señalándolos y los abusos que sufren estas personas, y nos señalan que especialmente en momentos de crisis como los que vivimos, la defensa de los derechos humanos es esencial para que nadie se quede atrás en cuestiones que afectan a la dignidad básica, como es el acceso a la salud, las prestaciones de servicios sociales esenciales y un largo etcétera. Desde esta constatación, hoy vamos a celebrar un acto de reconocimiento de estas personas y entidades mediante la exposición del trabajo que han realizado y siguen realizando algunos y algunas de ellas. Ese trabajo se ejemplifica hoy con el proyecto Frontera Mediterráneo, los derechos humanos a la deriva. Y vamos a presentar ya a las participantes, a los participantes en este día, y lo vamos a hacer y después vamos a proyectar un vídeo y entramos ya en la dinámica. Pero antes, para que les pongáis caras, que ya seguro que sabéis de quiénes son, tenemos a la directora de la entidad Solidaridad Internacional del País Valenciano, Paloma Jiménez. Buenos días, Paloma. Buenos días. También tenemos con nosotros a Salva Perelló, coordinador de voluntariado de Prodemaid desde Valencia. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, compañero? ¿Cuánto tiempo sin verte? También Mucho. tenemos con nosotros en este día, a ver, que se me traspapela, aquí a Dimas Vega y Alicia González de CEAR. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues lo dicho, vamos ya con esta dinámica de la mesa redonda, que incluye un vídeo que condensa bueno, pues lo que ha sido este proyecto de la ONG Solidaridad Internacional, Frontera Mediterráneo, los derechos humanos a la deriva. Vamos a proyectarlo. A ver, que yo me aclare. Aquí, compartir, un segundito. A ver si me deja, sí, yo creo que es aquí. Aquí. A ver si lo podéis ver y escuchar bien. Vamos allá. Terminamos hace 2 años con el proyecto Vientos del Pueblo Sirio, el cual pues sirvió para visibilizar la situación de la crisis migratoria en la isla de Lesbos. La valla la pasa mucha gente. Tú ves que hay gente dentro que ha pasado la valla, alguna gente lleva mucho tiempo allí, generaciones algunas veces, ¿no? Y no consigue normalizar sus vidas, no consigue, pues por ejemplo, tener un
padrón en la ciudad. Y en los últimos años pues, ha habido muchas entradas de inmigrantes y muchos acontecimientos reseñables en donde ha habido vulneración de derechos y en donde ha habido protagonistas pues, que sufrían, ¿no? Que sufrían las consecuencias de esa valla que se ve y de todas esas vallas que no se ven. Bueno, este ha sido el vídeo resumen. Esperemos que lo hayáis podido ver. Con esto de las nuevas tecnologías, comentar solo que podéis recuperarlo a través de las redes sociales de la ONG de Solidaridad Internacional en su canal de YouTube. A ver si me aclaro yo con esto. A ver, perdonad. A ver, aquí yo creo que estamos. Aquí, vale. Estoy intentando Tienes que dejar... darle arriba a dejar de compartir. Aquí, vale, que no me salía. Disculpa, que no me salía, no, que no lo veía. Ahora sí, ya habéis cotillado todo. Bueno, vamos ya con el apartado de las presentaciones. Vamos a empezar por orden con Paloma de Solidaridad Internacional. Hemos visto ahí algunas de las caras más reconocidas de este proyecto. Paloma, cuéntanos un poquito más. Hola, buenos días a todas. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, pues las condiciones de pandemia hacen que esto no pueda ser algo presencial, que es lo que hasta el momento nos habría gustado hacer, pero agradecemos la paciencia y que estéis aquí con nosotras. Bueno, si os parece, aprovecho para... No sé, Emilio, ¿qué opinas? Si aprovecho para presentar un poco más el proyecto y arrancamos con el resto o... Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues desde Solidaridad Internacional llevamos ya más de 4 años trabajando en la temática de la incidencia del derecho al refugio y bueno, pues a unos movimientos migratorios dignos. Y bueno, venimos trabajando con esto con multitud de entidades. Nuestra hermana en terreno siempre ha sido ProEMAID, trabajando desde Grecia, pero también desde el Mediterráneo central. Y bueno, este proyecto un poco lo que buscaba era dar espacio, dar voz a todas esas entidades y que no se dejara dormir, ¿no? Que no dejara morir una temática como esta, que en un contexto de pandemia, como bien explicaba Emilio, cada vez es más compleja y en muchos casos más criminalizada, ¿no? Que es lo más preocupante. Bueno, pues son muchas personas, comunidades, muchísimas personas activistas y entidades que llevan ya con nosotras, como os decía, más de 4 años, arrancando con Vientos del Pueblo Sirio hasta la actualidad y ya os adelanto que continuaremos en los próximos años con proyectos que arrancarán en cuanto termine Frontera Mediterráneo. Entidades, pues nuestra entidad hermana ProEMAID, pero también otras como Prodein, CEAR y activistas reconocidos mundialmente como Jesús Blasco Avellaneda o Alicia Petrasova. También artistas como Pablo Pacula, que nos hizo una performance que nos puso a todos la piel de gallina y utilizó el arte como herramienta de transformación. Y espacios como el Centro de Menores de Lucentum con una líder incansable que es Yasmina, ¿no? Sin embargo, este proyecto, y como ya os decía, arrancó con ese Vientos del Pueblo Sirio, donde se involucraron artistas de la
de la talla de Mario Hernández como director, Rubén García como fotoperiodista, vinculando a la obra de Miguel Hernández. Vengo a decir con esto que realmente por lo que estamos orgullosas y con lo que queremos reivindicar aquí es ese espacio a toda esa red de personas. Emilio lleva trabajando también con nosotras desde el principio, que están al pie del cañón, que muchas veces son criminalizadas, que sin ellas, sin estas personas, pues esta temática estaría metida en un cajón y llena de prejuicios, que es un trabajo de personas incansables a pesar de que es agotador, y que en Soli estamos súper orgullosas de poder dar ese espacio, esa estructura y ese contenido para que puedan seguir haciendo su trabajo. Así que este espacio y esta presentación es solo para dar las gracias y mil gracias por seguir al pie del cañón, y que sepáis que en Soli siempre tenéis un hogar. Pues me sumo en esos agradecimientos. Gracias, Paloma. Vamos a seguir con esta mesa redonda con el recordatorio de lo que viene haciendo hasta ahora ProEMAID con esta ONG, con su representante Salva. ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Sí, hola, buenos días. Cuéntanos un poquito lo que es, bueno, para empezar esa vinculación con Soli, con Solidaridad Internacional. Ya ha hecho mención expresa Paloma, pero que viene de tiempo atrás, desde vuestra joven creación, hace no mucho de la ONG, hasta el momento actual, con la situación de la pandemia. Sí, lo primero agradecer a Paloma y a Ciudad Internacional que haya contado con nosotros para estos proyectos, ¿no? Y bueno, sí, la ONG nació en 2015, pero nosotros conocimos a Paloma y a todo su equipo en el 17 en Lesbos. Nosotros estábamos en Lesbos, comenzamos con una misión de rescate en 2015 y poco a poco nos dimos cuenta que la gente que quedaba varada en la isla, que quedaban atrapados ahí, no les permitían continuar hacia Europa, tenía una serie de necesidades más de carácter, no lo inmediato, que era sacarlos del agua y que no se ahogaran, sino luego de tener un proyecto de vida, algo que hacer allí, ¿no? Y perder ese miedo a ese mar que se había cobrado tantas vidas de familiares de ellos o de conocidos. Y empezamos con el proyecto Agua. Y es un poquito donde conectamos con Ciudad Internacional y un proyecto chulísimo que fue Vientos del Pueblo Sirio, que creo que se puede acceder seguramente en YouTube y hay un enlace de ese documental tan importante. Y ahí es donde empezamos a colaborar ya con Solidaridad Internacional. Nosotros hemos ido variando nuestros objetivos en función de cómo se está desarrollando todo el tratamiento que está haciendo Europa a este fenómeno de la migración, es decir, a prohibirnos hacer cosas, a coartarnos nuestra libertad, a criminalizarnos, a prohibirnos practicar esa ayuda. A nosotros ya muchísimas ONGs que estábamos en Lesbos, ¿no? Entonces ahora fuimos variando nuestra misión de rescate en función de los nuevos flujos migratorios que en este caso estaban concentrados en el Mediterráneo central, y por otro lado fuimos ampliando nuestro proyecto Agua, lo trajimos a España, en Sevilla, y bueno, no descartamos que saltemos a otros lugares donde nos necesitan con este tipo de proyectos. Ahora también tenemos en marcha un proyecto que es el proyecto Actitud, que es un poco un trabajo para anular el discurso del odio que está ahora tan en boga por parte de ciertos políticos, personas, ¿no? Utilizar el miedo para manejarnos a las personas, ¿no? Y no sé si ha sido muy breve o muy conciso, no lo sé. No, ha sido perfecto, Salva. Solo quería añadir, antes de dar paso a CEAR, que estabais sopesando, y creo que tenéis en mente el proyecto Agua inicial, llevarlo a Canarias, a uno de los principales ahora focos de recepción de personas migrantes. ¿Esto es así?
Sí, es un germen. Estamos, lo que es el proyecto en sí está muy ya consolidado y demostrado que funciona. Ahora tenemos que intentar conseguir el apoyo de las autoridades en este caso de Canarias, que donde está ocurriendo es como un Lesbos 2, ¿no? De nuevo es una isla donde atrapamos a las personas y no les dejamos continuar en ese espacio, ese río que ellos quieren tomar, porque su objetivo final no es Canarias y muchos de ellos ni siquiera es España, ¿no? Y en eso estamos. Lo que pasa que ya te digo, es todo muy complicado ahora, con lo que has hablado tú de la pandemia, el coronavirus, todos son problemas, inconvenientes y bueno, es nuestro sueño de futuro, sí. Porque muchas veces nos planteamos hacer cosas fuera de España como si aquí no tuviéramos también nuestros problemas, ¿no? Y siempre vamos a un lugar exótico, nos vamos a ir a Lesbos, nos vamos a ir al mar Mediterráneo en las costas de Libia. Bueno, pero es que en España tenemos mucho trabajo también por hacer. Efectivamente, sí. Eso lo sabe bien Solidaridad Internacional, que ha estado en Melilla, que es otra entrada habitual de personas que buscan un lugar de paso, ya sea España hacia Francia y demás. Perfecto, Salva, pues si te parece, vamos a escuchar ahora a los compañeros de CEAR y ahora vamos a volver contigo para lanzarte más preguntas, ya seamos nosotros o los participantes de esta mesa redonda streaming. Para esas preguntas recuerdo que ahora la gente las vaya pesando, las vaya escribiendo si quiere y ahora luego se las haremos llegar a los participantes. Así que imagino que ya estáis presentes. Dimas, Alicia, contadnos un poquito, a ver quién quiere empezar, porque creo que tenéis también un PowerPoint para entre los dos contarnos lo que es todo este proceso de refugiado y que no es nada simple, que es un poco complejo y con la situación actual de asilo de las personas en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alicia? No, comienzo yo, Emilio, si te parece. Perfecto, Si Dimas. ponéis el PowerPoint, os apoyamos visualmente y os explicamos bien. Bueno, CEAR nace en 1979. Ahí podéis ver una línea temporal para que se pueda ver cómo lo del derecho de asilo no es algo nuevo, no es un fenómeno que haya nacido hace 3 o 4 años, sino que es algo que lleva preocupando a la humanidad desde hace mucho y que se sustenta en la Declaración de los Derechos Humanos, que data de 1948, y luego pues van pasando diferentes situaciones que obligan a la gente a solicitar refugio en España o en otros países, y hay una serie de leyes europeas y españolas que defienden el derecho de asilo, ¿vale? Y está en algo tan importante como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso en el 79 nace CEAR, con la idea de poder defender con una organización no gubernamental los derechos de las personas refugiadas. CEAR lo hace de 2 maneras, con la intervención social, que ahora explicará un poquito Alicia, con diferentes departamentos y con los centros de acogida, y luego con una incidencia, sensibilización, poder hablar con los políticos, hacer determinadas campañas para visibilizar, por ejemplo, la situación que pasa en El Salvador, en Honduras, con las maras, ¿vale? En la página web de CEAR se pueden ver todos esos trabajos para sensibilizar de cosas que no están en el foco mediático, ¿vale? Y luego, bueno, explicaros un poquito cuando la persona llega a España, ¿vale? Para solicitar protección internacional, pues tiene varias opciones. Puede presentarse en una comisaría en cualquier punto de España, puede hacerlo en la Oficina de Asilo y Refugio y luego también en el Centro de Internamientos de Extranjeros podría solicitar la protección internacional, ¿vale? Si no ha entrado en España, pues lo que lo hace es en el puesto fronterizo. Hay personas que vienen en avión, que llegan al aeropuerto y que tardan unos meses en solicitar la protección internacional. Hay diferentes causísticas, ¿vale? Luego les darán una cita en comisaría, depende de la suerte que tengan, más tarde o más temprano, y en esa cita en la comisaría pues explican los motivos que les obligan a solicitar protección internacional, ¿vale? Una vez tienen eso y ya son solicitantes de protección internacional, las personas tienen derecho a estar en un programa que les apoye mientras se resuelve su solicitud. Ahí podéis ver un poquito el dibujito
¿vale? Con las diferentes etapas. Ahora eso está, el Ministerio quiere cambiarlo y se van a cambiar todas las etapas, va a ser un poquito diferente, pero la idea es la misma. Que mientras tú estás esperando la resolución, puedas tener todas tus necesidades básicas cubiertas. Hay gente que no necesita entrar en el programa porque tiene algún apoyo familiar o que pueda tener recursos económicos. Un solicitante de protección internacional puede tener recursos económicos y no necesitar la ayuda del programa para nada. Pero si sí que la necesita, pues a través de CEAR o a través de otras entidades, pues les vamos apoyando. ¿Vale? Ahora Alicia contará un poquito lo que se hace en cada fase y en cada departamento, pero hay que saber que el programa está dividido como en dos partes. La primera parte es la primera fase, que dura normalmente 6 meses, que es lo que se estima que se tarda en resolver una resolución de protección internacional, que luego la realidad dice que es un año o más, ¿vale? Pero en los 6 primeros meses, pues la gente está en un centro o en un piso, ¿vale? De alquilado por el ministerio, digamos, y ahí se van cubriendo las necesidades básicas y se va trabajando para fomentar la autonomía. Si la persona no sabe hablar castellano, pues empieza las clases de castellano, empieza a hacer sus revisiones médicas y se entiende que a los 6 meses, cuando ya haya ganado un poquito de autonomía, pasará a otra fase donde tendrá menos apoyo y empezará a ser como más independiente. Vale, ahora mi compañera Alicia os cuenta un poquito las fases y lo que se hace en ellas. A ver, vale, Dimas. Bueno, entramos en la cuestión, ¿vale? De a partir del momento en el que estas personas llegan y solicitan asilo. Entonces, nosotros, para ubicar desde CEAR, primeramente decir que el sistema de protección internacional se trata de un modelo estatal, de titularidad estatal, y está centralizado por el Estado. En el caso de CEAR hay muchas otras entidades que indicamos ahí, Cruz Roja, ACCEN, CEPAIM, etcétera, ¿vale? En el caso de CEAR dispone de 185 dispositivos repartidos en distintos puntos del territorio y constamos con dispositivos de tipo centro, minicentros y pisos de acogida. Nosotros, concretamente en Alicante, contamos con 2 dispositivos, uno ubicado en la localidad de Sant Joan d'Alacant y otro en Alicante. Ambos dispositivos suman un total de 90 plazas. Bueno, si continuamos con la siguiente diapositiva, ahí bueno, hemos dejado reflejado el número de plazas. En el centro de San Juan de Alicante era un antiguo hotel que se ha rehabilitado para acoger allí a las personas en esta fase de acogida temporal. Y el de Alicante es un minicentro donde hay un poquito más de autonomía porque son como unas mini viviendas que comparten diferentes usuarios, que pueden ser diferentes familias o diferentes personas solas. Bueno, para centrar así a grosso modo el marco de nuestra intervención, partimos evidentemente de que nos encontramos con personas que desconocen la sociedad de acogida, con dificultades idiomáticas, de comunicación, de acceso a una vivienda, a un empleo, desconocimiento de todos los servicios sanitarios, educativos, sociales, discriminación racial, falta de redes de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros pues, partimos de que trabajamos con personas que se encuentran en estas circunstancias. Como bien ha comentado mi compañero Dimas, el programa inicia en esta fase de acogida temporal, donde intentamos pues, eso, que el proceso de inclusión de las personas se favorezca, o sea, apelando a los derechos de ciudadanía y teniendo unos objetivos específicos en esta etapa inicial, que es cubrir las necesidades básicas de estas personas y poquito a poco ir dotándoles de las habilidades necesarias para que vayan siendo autónomas en nuestro contexto, en nuestro país de acogida. En este caso, pues nosotros desde Alicante. Es muy importante destacar que desde CEAR, ¿no?, se trabaja con la persona desde una visión holística. Estudiamos al ser humano en su totalidad. No podemos entender una persona si no sabemos cómo está físicamente, cómo está emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. O sea, es una visión holística y ella va ligada entre la visión multidisciplinar que aportamos las distintas personas del equipo. En esta diapositiva pues vemos que está la atención jurídica, pues tenemos un abogado que es la persona que defiende los casos de asilo, es una figura transversal. Durante todos los itinerarios, las personas que quieran aportar pruebas para trabajar su defensa de caso pueden ir aportándolas y el abogado va entrevistándose con ellos. Tenemos también un área transversal de empleo e información. Aquí hay unos técnicos
que hacen itinerarios largos de hasta incluso 30 meses con nuestros usuarios. Se prioriza mucho que pasen directamente con estos técnicos las personas que ya son hispanoparlantes, porque la primera barrera de integración evidentemente es el idioma. Existe también a su vez la figura de la psicóloga, que también es transversal en las dos fases del programa. Hay usuarios que directamente ya demandan de esta intervención, pero si no, previamente la psicóloga presenta el servicio y valora de la necesidad o no de esta intervención. Tenemos el área de idiomas. En este área están obligados a asistir a clases de idioma en academia o online en estos momentos también todas las personas de habla no hispana. Necesitan aprender castellano y el recurso les ofrece la posibilidad de aprender de una manera ágil. Y te constamos también con un técnico de vivienda, que en este caso es la figura de enlace entre la fase 1 y fase 2 del programa, y que es la que la que nos permite no poner en duda que estas personas puedan alquilar una vivienda, que hay una identidad y un soporte detrás que da fe de que estas personas pagarán el alquiler mensual. Y bueno, es un poco la que establece los vínculos de confianza con la inmobiliaria y los propietarios. De no existir esta figura, tendríamos muchas dificultades para el alquiler de vivienda. Y bueno, pues ya no me quiero extender mucho por no hacerlo muy largo, pero ya directamente después pasan a la fase 2. Anteriormente pasaban a partir del tercer mes de estancia. Ahora hay unos cambios del manual que han entrado en vigor a partir del 1 de enero del presente año. Después mi compañero Dimas profundizará un poquito más. En esta fase de inclusión nos encontramos con personas que ya están viviendo en sus viviendas, en este caso mayoritariamente en la ciudad de Alicante, y nuestra tarea es de acompañamiento y de dotación de habilidades y recursos para que puedan ir fluyendo en la sociedad de una manera autónoma. Sí que es cierto que desde aquí se gestiona una parte de ayudas económicas, nosotras las técnicas, en este caso yo, por ejemplo, trabajo en esta fase. Por un lado, velamos mucho por la buena gestión de estas ayudas, son ayudas públicas finalistas, y por otro lado, pues tenemos que ir constantemente peleando con el sistema desde servicios sociales, centros de salud, el Servicio Autonómico de Empleo en Labor aquí en la Comunidad Valenciana, Seguridad Social, pues un poco ir peleando temas como la documentación de estas personas, cuando se renueva por instrucciones especiales que ha dado el Ministerio de Interior para descolapsar la situación que se ha generado a través de la COVID. Y bueno, nos toca un poco ir poniendo la cara frente al sistema, ¿no? De defender que estas personas tienen derechos de ciudadanía y que se están vulnerando también incluso derechos humanos en muchas de las intervenciones que no se llegan a realizar con ellos. Y bueno, intentamos trabajar especialmente con intervenir en las situaciones de especial vulnerabilidad. Centramos a las personas en empoderarlas, en mediar, apoyamos el desarrollo integral, acompañamientos integrales y con otros profesionales de la intervención social. Y bueno, lo que velamos es para garantizar lo máximo posible pues, que se les trate con dignidad y la defensa de sus derechos. Y nada, intentamos realizar itinerarios adaptados y personalizados. No lo he nombrado anteriormente, pero también de manera transversal contamos con la figura de los TIS, que son los técnicos de integración social. Son una figura clave y fundamental en las intervenciones con nuestros usuarios, generan grandes vínculos con ellos, hacen talleres de habilidades sociales, de conocimiento del entorno, de cuestiones relacionadas con la salud, lo que se pueda también ir detectando en cada momento. Y son quienes generan también muy buenos vínculos con nuestros usuarios. Y nada, nuestra intervención va coordinada pues eso, con el sector salud, con servicios sociales, educación, administración local, empresarial, tejido asociativo. Y bueno, desde CEAR intentamos pues un poco tejer una red social de apoyo, sobre todo por la situación actual que tenemos con nuestras personas, con nuestros usuarios denegados, y trabajar un poco todos aquellos obstáculos que nos vamos encontrando entre pues esos obstáculos frente a la integración y la inclusión de estas personas. Nos encontramos en un momento muy complejo, no me voy a adentrar ahora en él porque va a salir a lo largo de esta mesa redonda y este espacio de comunicación y debate, no lo sé, pero bueno, pues trabajar un poco pues en un territorio hostil, porque la ciudad de Alicante presenta mucha hostilidad respecto a los solicitantes de protección internacional, y ya ni qué decir respecto a las personas que se quedan denegadas y en una situación de vulnerabilidad y exclusión social absoluta. Y no me extiendo más.
Perfecto, Alicia. Bueno, aprovechando vuestra intervención, la de Dimas y Alicia, muy completa, que nos ha puesto en situación, vemos, porque así también lo han compartido los amigos de ProEMAID en sus redes sociales, una iniciativa de CEAR de petición urgente al Gobierno para que regularice a las personas migrantes ante la epidemia de coronavirus, que pedís la firma de todos los que consideren que hay que apoyar esta iniciativa. Esto parte de este contexto de COVID. Contadnos un poquito más, porque claro, lo decíamos antes, está siendo difícil para este colectivo. Se podría hacer muchas más cosas desde el Gobierno central, entiendo yo. Dimas o Alicia, quien quiera. Y bueno, las vías de regularización pues las venimos exigiendo desde siempre, porque entendemos que hay diferentes situaciones y causísticas, y el Gobierno debería de poder dar vías legales para que la gente regularice su situación. Por ejemplo, gente que ya está trabajando cuando le llega la denegación, que se queda en situación irregular sobrevenida y tiene que dejar de trabajar, cuando igual lleva 1 año y medio en el país y se ha tardado mucho en dar su solicitud de protección internacional, de conseguir la resolución, o poder gente que tiene que traerse a sus familias. Hay como muchas restricciones y ahora mismo estamos solamente en el 4% de concesión del estatuto del refugiado. Por lo tanto, mucha gente que sí que tiene causas reales para ser refugiada, pues no está recibiendo esa condición. Entonces, una de las cosas que se les exige al Gobierno para ver si pueden hacer algún tipo de regularización o intentar entender que la situación ahora con el coronavirus es excepcional y por lo tanto se necesitan medidas excepcionales. No puedes exigir ahora un contrato de trabajo de una duración muy larga cuando la gente está en ERTES, ese tipo de situaciones y soluciones que tienen que ser diferentes y un poco más claras, y deben de haber vías legales para que la gente pueda trabajar y residir en España. Un 4%, creo que hemos oído todos bien, de la concesión del estatuto de refugiado. Y eso nos ha recordado, por ejemplo, y por si se quiere sumar Salva también en este ya debate, y el resto de participantes que pueden ir lanzando ya sus preguntas. Creo que Portugal inició o hizo hace poco, acometió una regularización express de personas migrantes por esto de la COVID. No sé si esa sería la línea a seguir, lo digo porque es que es el país más vecino, más próximo que tenemos, y si se quiere se podría hacer, ¿no? Alicia. Nosotros entendemos pues que esto al final apela a una voluntad política, ¿no? O sea, ellos son quienes podrían legislar y descolapsar y mediar ante estas situaciones que no tienen ningún sentido, ¿no? De una persona que está inmersa en el sistema, está trabajando, de repente su situación administrativa cambia, pasa a ser una persona irregular y queda fuera de todo el sistema en cuanto a cualquier tipo de protección. Nadie les va a echar del país, nadie les va a sacar de aquí, pero les has bloqueado totalmente su estancia aquí. Entonces, pues esto apela muchísimo, evidentemente, a una responsabilidad de respuesta política. Sí que es cierto que, por ejemplo, desde CEAR ya hace tiempo, ¿no?, se reclama al Gobierno español que las tasas de protección internacional son muy bajas comparándonos, ¿no?, con la media de la Unión Europea, que aquí habrá que revisar cómo se están resolviendo estos casos. Sí, eso es así. Bueno, llega el turno de las preguntas, insisto. Si alguien quiere lanzar preguntas a los participantes, es el momento. Mi cabeza es un hervidero, yo tengo muchísimas. Salva, te quería preguntar también por una cuestión que quiero sumar a Paloma, Alicia, a Dimas. Empezamos contigo, y es que los bulos racistas es algo que en mi opinión va en auge. No sé si es porque también las redes sociales cada vez están más presentes, pero parece que está calando ese mensaje de la extrema derecha en contra de las personas migrantes. De esto lo has mencionado en tu exposición, ese proyecto en el que trabajáis, el de Rescatar Actitud, en el trabajo concreto y constante del discurso contrario al odio, que os lo habéis ido encontrando en vuestros 6-7 años de vida como ONG. ¿Tú cómo lo ves, Salva, todo esto? Pues me preocupa bastante, porque están utilizando un
sentimiento primario, como es el miedo, para, a través de mentiras, bueno, hay un montón de plataformas que se dedican al tema de parar los bulos y ya sabes que vídeos que son de otro país los sitúan en España haciendo cosas. Luego, no importa que salga una persona informada diciendo cuál es el porcentaje real que aplica a la delincuencia de las personas migrantes sobre los españoles, que siempre va a haber un político con más altavoz a nivel también de televisiones y de medios de la prensa que les apoyan, que va a decir todo lo contrario y que nos lleva hacia un debate que no debería ser ese, ¿no? ¿Quién delinque más o quién delinque menos cuando no es eso lo importante? ¿Vale? Y luego, bueno, pues yo personalmente he podido vivir la transformación en Lesbos de una sociedad residente allí que se volcó y se dejaba ahí la vida en ayudar a estas personas, a que el gobierno griego convirtió en rehenes de la misma situación que estaban padeciendo las personas migrantes, con lo cual empieza a surgir los roces, el odio y la protesta, y esa solución que exigían al gobierno griego se convirtió luego en presión sobre las personas migrantes que vivían allí, porque no le daba solución el mismo gobierno griego, ¿no? Y estamos viendo esa repetición otra vez también en Canarias, con gente que desde la esfera política, ¿verdad?, se desplaza allí a provocar situaciones y a crear tensiones donde no existen, ¿no? Y falsas noticias. Entonces, nuestro proyecto de rescatar actitud es un poco un discurso contra el odio, ¿no? Es un proyecto de concienciación, de crear comunidad, y nuestra primera parada pues es Canarias, que es un poquito lo que más nos importa, ¿no? Pues eso es, de Canarias. Has dejado, por cierto, antes ese titular en tu intervención, Salva. Canarias es un Lesbos 2, y que hablas con conocimiento de causa porque conocéis la cuestión de Lesbos. Voy a seguir contigo, Salva, porque te quería preguntar una cuestión concreta. Sí, perdona. ¿Me oyes, Salva? Perdona, Emilio. Dime. Sí, perdona un segundo, que quiero hacer un inciso que tú has dicho. Fíjate que hace como 2 semanas salieron unas imágenes del Moria 2, ese campamento provisional nuevo que han rehecho sobre un suelo contaminado, con un campo de tiro antiguo militar. Salía todo inundado, lleno de agua, y hace 2 días ha salido lo mismo, pero en Canarias ha habido un poco de lluvias y el campamento es casi que si pones las 2 imágenes al lado no sabes de qué lugar estás hablando, ¿no? Es similarísimo. Claro, es que la situación, leíamos a este respecto por ejemplo, el otro día en el diario, la situación en la que ha quedado el campamento improvisado que alberga unas 7.000 personas en Lesbos, después de que se quemara el anterior. Hablamos de la época de septiembre, que todos la cogimos con mucha preocupación porque veíamos que era una situación que iba a empeorar las condiciones ya infrahumanas. Ahora, con temperaturas muy frías, no sé si tenéis alguna información al respecto, Salva, de cómo está Lesbos, de cómo está esta situación, insisto, con un frío que se está dejando notar. Bueno, ahora información de primera mano, de estar allí personalmente nosotros, es complicadísimo, imposible, pero esto no es algo nuevo. Esto se viene repitiendo año tras año. Incluso hay años en los que nieva allí. Y siempre han habido tiendas de campaña precarias, porque antes de que Moria desaparecía por el incendio, había un montón de asentamientos en el campo de los Olivos alrededor de Moria, porque no cabían ya en esas tiendas precarias, pasando calor en verano y muriendo de frío en invierno. Y cuando se dice morir de frío es de verdad, no es la expresión española de ay, que me estoy muriendo de frío y me pongo un abrigo, ¿no? Sino falleciendo. Queríamos sumar a este debate también, por supuesto, a Solidaridad Internacional. Paloma, antes de hablar también de los proyectos que tenéis ahora, que yo creo que es algo que se ha quedado en el tintero y que tienes que
te pido que concretes sobre este tema, el de los bulos racistas, las fake news, aquí en la sede, en Alicante, que tenéis en Solidaridad. Bueno, Alicante se está convirtiendo en un lugar también de acogida por las pateras que llegan, sobre todo procedentes de Argelia, de Marruecos, y vemos que incluso hay un partido instalado en el ayuntamiento con un discurso, iba a decir muy racista, no hace falta el muy, racista y punto. ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista local como directora de esta ONG? Pues bueno, realmente lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Alicante es algo que lamentablemente se repite en la historia y en millones de puntos de Europa, ¿no? Es ese discurso del miedo que, en fin, que genera constantemente una estigmatización que hace que las personas con experiencia migratoria cada vez, y las personas que la defienden, cada vez estén más criminalizadas, más aisladas y con mayores dificultades. De nuevo, se repiten patrones. ¿Qué agentes trabajamos directamente? Pues entidades como Solidaridad Internacional y todas las que estamos aquí, además de esas entidades que se dedican a la cooperación internacional y a la cohesión social de las personas con experiencia migratoria. Pues los recortes en los presupuestos vinculados a estas partidas presupuestarias, la Concejalía de Cooperación Voluntaria de Inmigración ha sufrido un recorte de más del 50% como un pulso que se ha otorgado a la extrema derecha, ¿no? Para la aprobación de presupuestos. Pero no solo eso, o sea, esa criminalización de nuevo directa a las personas, como fue el intento de bueno, durante estas Navidades, no sé si conocéis, le llamamos la ley de maleantes e indigentes que querían poner en marcha, en la que criminalizaban a las personas que vivían en la calle o las personas que ejercían la prostitución o la mendicidad, vinculando a estas personas con unas multas, ¿no? Porque molestaban en espacios públicos. Le llamaban la ley cívica, lo cual me resulta realmente desgarrador. Y bueno, comentar un poco esa lógica más global que apuntaban los compañeros de CEAR y de ProEMAI, y es también esa cortinilla de humo que este contexto COVID ha querido a nivel mediático generar, ¿no? Durante este estado de pandemia nos hemos encontrado el cierre de puertos con bueno, Salva lo ha vivido en primera mano, esa salida del Mediterráneo central en la que no encontraban un lugar donde poder aparcar, no se dice, no poder embarcar o, bueno, un puerto seguro donde poder entrar y pasarse semanas en Mediterráneo central sin tener a dónde ir y con unos recursos cada vez más limitados. Hablamos de repetir patrones como ha sucedido en Grecia, como ha sucedido en Lesbos, en las Islas Canarias, y entidades como PICPA Solidarity han sido criminalizadas también. PICPA era la única entidad alternativa a esta política migratoria tan criminalizante y se ha entendido como una entidad. Fue el espacio donde ProEMAI y Solidaridad Internacional trabajamos directamente, porque entendía que los campamentos de refugiados no tendrían que simular una cárcel, sino una comunidad. Pues ha sido clausurada, ¿no? Es una serie de contextos, de tendencias, de discursos que se repiten y que son verdaderamente preocupantes, porque la esencia de los derechos humanos y de la normalización de la movilidad, que es algo que me sigue chocando mucho, ¿no? El generar esas personas de primera y de segunda en función de dónde hayas nacido, es en esencia algo que creo que estamos fallando como sociedad y que se olvida, ¿no? Al final son grandes titulares, pero que repiten unos patrones que lo lamentable es que todavía como sociedad no hayamos aprendido de ellos.
Ahora te preguntaré, voy a dejar en stand-by esa pregunta, Paloma, sobre el proyecto en el que seguís y que vais a darle ahora mucha caña, sobre todo a partir de marzo, tengo entendido. Pero siguiendo el hilo, Dimas, Alicia, y quiero volver a escuchar a CEAR, que es una de las entidades más reputadas en nuestro país. Es un orgullo para mí poder charlar con vosotros y que insistís en todas estas cuestiones, en denunciar cómo las fake news están afectando al colectivo de las personas migrantes, también al colectivo que las defiende, al de cooperación, solidaridad. ¿Cómo lo veis esta deriva, esta yo creo que preocupante tendencia? Dimas, Alicia, ¿hay esperanza en esta deriva? Voy yo. Bueno, evidentemente tú lo has dicho, estamos súper preocupados como sociedad. Hay un caldo de cultivo muy potente ahora mismo y los ingredientes no sé cómo se tienen que manejar, pero bueno, haciendo una reflexión así un poco más de ámbito sociológico para centrar en cómo se podrían combatir estos bulos como sociedad. Estoy hablando de un esfuerzo como sociedad. O sea, no podemos combatir esto si no hay una posición de toma de conciencia de nosotros, los países acogedores, España, Europa por extensión. No tenemos que hablar de un efecto llamada, sino aquí hay un efecto huida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están viniendo? O sea, son ese tipo de reflexiones, se tiene que educar en ese tipo de reflexiones. Pensar en una persona en una ruta migratoria a qué se expone y si pese a que se tenga que dejar la vida en el camino, su única esperanza es huir, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, para mí personalmente hay 4 ejes que vertebrarían esto, que es la posición de toma de conciencia. Hay que trabajar para que la gente se conciencie de ello, en la educación, pero la educación desde casa, reforzada en la escuela. Hay que desarrollar la empatía, o sea, la empatía no es un don que se tiene o no, se puede trabajar y tenemos que ser personas empáticas en el mundo y en el contexto global en el que vivimos. Tercera y muy directa, a las leyes. Se tiene que luchar contra la discriminación a través de políticas y aquí se apela totalmente a la responsabilidad política de todos los partidos políticos que tenemos en estos momentos. Y la cuarta, que también para mí es muy importante porque al final es la que más llega, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que generan actualmente opinión pública y según la intencionalidad sobre lo que se quiera obtener del receptor, la noticia se enfoca de una u otra manera. Entonces, si tú repites una mentira 1000 veces, al final se convertirá en una verdad. Si tú quieres crear un impacto sensacionalista, pues no pararás de sacar una imagen para generar una opinión o un titular alarmante para generar una opinión. Entonces, no se pueden contar las verdades a medias ni se tienen que contar las noticias sesgadas. Hay que hacer una posición de conciencia, de veracidad, exponerlo de la manera transparente para que la gente pueda entender cuál es la problemática que hay detrás de todo esto. Aquí no todo vale, ¿no? Entonces los medios de comunicación ejercen mucha influencia sobre la opinión pública y yo creo que tienen muchísima responsabilidad sobre el tema de los bulos concretamente. Sí, totalmente de acuerdo. Como periodista creo que la responsabilidad de los medios es fundamental y por eso os quería preguntar, no sé si por ejemplo, porque cuando preparamos esta mesa redonda no sabíamos de que se va a emitir ese último salvado, si lo habéis visto, en el que se da voz a este colectivo y yo creo que con discursos muy potentes en horario de máxima audiencia. No sé si por ahí debería de ir esa responsabilidad. Alicia está sintiendo con la cabeza, entiendo que sí que la ha visto. Ese debería ser el periodismo que se hace, ¿no? Porque yo creo que este sí que despierta conciencias, que es lo que tú pedías en tu intervención, ¿no? Que uno de los puntos clave para atajar con este odio es tomar conciencia y ojalá se repitieran este tipo de contenidos en televisión o en otros soportes. Cuando esto te lo cuenta, le das la posibilidad de que una persona, en este caso un inmigrante, sea quien te lo traslade y le das un espacio para que esa misma persona te lo traslade, estás dando un espacio de veracidad, de visibilidad, más allá de lo que una noticia, o sea una noticia relatada por un medio que trabajará al servicio de. Entonces,
sería una buena manera de empezar a hacer, pues eso, a visibilizar a estas personas. Cualquier persona que ha visto el otro día Salvados, o sea, ha visto la humanidad que había y cuánta dignidad había en dos personas con el discurso que nos estaban transmitiendo. Y yo no he dicho añadir poco más que lo que han dicho ellos, porque he atajado a los medios de comunicación, pero es que ellos estaban dando en la clave con lo que nos estaban transmitiendo. Eso es así, hay ejemplos. ¿Me podéis Terminamos hace 2 años A ver. con el... ¿Ahora me podéis escuchar ahora? Sí. Vale, se me había saltado el vídeo. Este es un ejemplo, hay muchos. Hoy os invito, por ejemplo, a todos los asistentes a leer un artículo del diario Información que habla de la historia de varias personas que intentaron llegar a la costa de Canarias para reunirse con sus familiares de Alicante y que murieron en el trayecto, y yo creo que con bastante sensibilidad. Ahora pondré el enlace en unos segundos, y ese es un ejemplo, yo creo, que del periodismo que se debería hacer, pero claro, no es el que abunda, que por lo que decíais todas y todos. Y os quería preguntar también a quien quiera responder, pregunta, como se suele decir, al aire, porque con respecto a Canarias, que es ahora, insisto, uno de los focos, vemos que no toda la responsabilidad recae en los periodistas o en los medios, puesto que no se les está dejando hacer su trabajo. A los que están allí cubriendo la llegada de las personas, la llegada de las pateras, como entre ellos el premio Pulitzer Javier Bauluz, fotoperiodista, viene denunciando desde septiembre, octubre del año pasado que el Ministerio de Interior no le deja hacer su trabajo, le impide hacer fotos, le impide poder entrevistar a estas personas. Y por lo que hemos podido saber, porque hemos podido preguntar al gobierno, al Ministerio del Interior, dicen que si de esta forma, si se le da mucha cobertura a la llegada de personas migrantes, pues lo que hace eso es que aumente, en pocas palabras, la extrema derecha, porque eso aumenta ese discurso de que no queremos a personas migrantes. Y eso lo dice el propio gobierno cuando le preguntas, y un poco off the record. Esto ya pasó, por ejemplo, con el pesquero de Santa Pola, que acogió a personas refugiadas, que lo recordaréis todas, y que estuvieron varados un tiempo porque España, el gobierno de Pedro Sánchez, el que había cogido el Aquarius, se negaba a darle entrada, y al final sí que con la presión pudo hacérsele. ¿Está pocas palabras, lanzo la pregunta, el gobierno de turno, da igual el color, la administración, también cortando la libertad de expresión, la libertad de información en este sentido? No sé quién se atreve a lanzar, yo sé que la pregunta trae miga, pero a ver, Salva, por favor, gracias. Sí, yo es que soy un poco más suicida, entonces yo voy primero, ya está, si queréis. Pero bueno, es que este apagón informativo sobre las llegadas a España ya lleva mucho tiempo en sí. Se comenzó primero intentando militarizar y policializar lo que es un salvamento civil que tenemos en España, y es único, que es salvamento marítimo. De momento las cuentas de Twitter, de Facebook de salvamento marítimo ponen fotos muy bonitas del mar, qué embarcaciones más bonitas tenemos, y no informan sobre ningún rescate de personas migrantes. Han tenido que ser sindicatos de esa propia profesión o otras personas quien vayan anunciando cuánta gente está llegando, cuánta gente se está rescatando, no sé, esa parte tiene que hacer el gobierno, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que estás contando de este periodista es que clama al cielo, ¿no? O sea, cada vez los han ido apartando más lejos para que no hagan fotografías. Él se queja de que no solamente la policía, sino una ONG que está atendiendo la llegada de ellos le impiden físicamente actuar, cosa que tampoco entiendo. Y luego la excusa que pone el gobierno, pues mira, a veces no entiendes que nos gobierne, ¿cómo es? El gobierno más sensible, más de la izquierda, más, no sé cómo se llaman ellos mismos, ¿no? Más, ¿verdad? Y que te cuenten esa historia de que si no Vox va a aumentar su discurso del odio. Es que no le hace falta nada, no le hace falta excusa para crear ese discurso.
¿me entiendes? Si no es eso, buscará otra cosa distinta, y si no, será otra cosa distinta, y seguiremos en la misma dinámica. Antes de que se obtuviera el repunte de llegadas a Canarias, ya habían propuesto que si ellos gobernaban en las otras elecciones, que nos iban a meter en la cárcel a nosotros que estábamos en el mar, por ejemplo. O sea que siempre tendrán excusas para el tema ese. Y yo pienso que el gobierno lo que hace es pues legitimar las políticas que está llevando a cabo Europa de apagar el foco mediático y atraparlos en islas, atraparlos en ciudades-estado, Ceuta, Melilla, y bueno, es lo que hay. Bueno, yo creo que a lo mejor, gracias Alba, en vez de silenciar a los medios, habría que silenciar a la extrema derecha. También es una acción que salgo aquí a relucir, pero bueno, no sé si este es el tema que queréis debatir. Lo cierto es que es preocupante. Paloma, Dimas, Alicia, ¿queréis añadir algo? Porque la reflexión yo creo que la hemos hecho desde ONGs y periodistas. Si sacamos este tema como pieza informativa, si lo sacáis vosotros como reclamación, como reivindicación, la extrema derecha va a beber de ella. ¿Cómo sacarlo para que no se aprovechen? Imagino que ese debate lo habéis tenido. No sé quién quiere hablar, Paloma, Dimas, Alicia. ¿Quién se atreve? Bueno, yo solo quería comentar como una experiencia personal o profesional que tenemos desde la Coordinadora Valenciana de las ONGs, ¿no? Que Soli la representa en la Unidad Territorial de Alicante, pero son muchísimas. Y un poco lo que nos pasaba era que tuvimos que hacer incluso formaciones y encuentros en los que tratar este tema del discurso del odio, de cómo manejarlo, y nos dimos cuenta de que quizá lo más efectivo, lo más eficiente es ignorarlo. En el momento en el que tú, ¿no? Un poco la recomendación que nos hacían como entidades era que en el momento en el que tú te pones un poco, ¿no? al nivel de discurso de, en fin, los españoles primero, lo que pasó cuando tuvimos que defender en Alicante el que no fuera adelante esta ley, o que el dinero de cooperación, como lo planteaban con la simpleza de que el dinero de cooperación tenía que ir directamente a bares y restaurantes de la ciudad, es que directamente si te pones a debatir con estas personas por qué esto no debe ser así, la esencia de tu defensa o la esencia de los motivos que te llevan a trabajar así se pierde, ¿no? Es como, en fin, es pues tú más, ¿no? Y lo que nos recomendaban era el seguir con nuestro discurso de pues, defender la cooperación, defender los derechos humanos, humanizar lo que está sucediendo, hablar con esa verdad, con esa vericidad de la que hablaba Alicia, y hacerlo desde ahí. En el momento en el que te planteas entrar en ese juego, ya lo has perdido, ¿no? Porque vuelves a reforzar esa capacidad mediática que las campañas de este estilo de discurso de odio tienen. Voy a introducir conceptos que hasta el momento no suponían nada, como es el caso de las maras y así que les hablaban, y voy a darle una vuelta constante, ¿no? Es mejor no entrar. Yo creo que es lo más inteligente, no darles esa fuerza, que es un poco lo que están buscando. Las maras, no, perdón, los menas. Mezclada ahí, las maras que ha dicho antes Salvador. Ha dicho Dimas del Salvador, perdón. Eso, creo que es mejor no responder a ese nivel de incongruencia. Gracias, Paloma. Quería preguntar también a Dimas y a Alicia, y porque es un tema de actualidad, creo que fue ayer o antes de ayer cuando se cumplieron 7 años del Tarajal, que es una de las playas de Ceuta, donde fueron varias decenas de inmigrantes, imagino que lo recordaráis, intentaron llegar a tierra española por mar y se encontraron con antidisturbios de la Guardia Civil que les lanzaron botes de humo, les dispararon con pelotas de goma. En resumen, murieron 14 personas, otra fue desaparecida, y vosotros esto lo sacáis creo que fue hace unos días en vuestras redes sociales. Recordabais pues que de momento
Y leo textualmente: en CEAR no olvidamos y seguimos luchando a través de un recurso en el Tribunal Supremo junto a otras organizaciones para que estas muertes no queden impunes, porque se llevó a juicio, creo que fueron 3 causas, si no me equivoco. CEAR ha estado en este juicio y esto es responsabilidad, vuelvo de nuevo, del Estado. No creo que sea justo, Dimas o Alicia, que pongamos solo el foco en la extrema derecha como una de las responsables, porque aquí el Estado tampoco parece que está haciendo sus deberes. No sé cómo lo veis. Bueno, sí, pues es un caso como de los muchos que hay, que a veces hay que ir como recordando, igual que los gobiernos permiten que la gente muera en el Mediterráneo. Eso no lo está haciendo la extrema derecha, sino que lo hace la Unión Europea. Simplemente no ayudando, no poniendo trabas o poniendo impedimentos o no haciendo vías legales para que la gente pueda solicitar protección internacional. Es otra manera de mancharse las manos también. Entonces es evidente que, aunque eso no sea políticas de extrema derecha, pues son políticas que al final conllevan que la gente pues, muera o que vea vulneradas sus derechos más básicos. Entonces es un recordatorio e intentamos solicitar justicia allí porque nos parece que cada muerte cuenta y hay que pedir responsabilidades para que no vuelva a ocurrir o no se vuelvan a repetir casos como ese. Claro. Tengo entendido que estáis, Dimas, Alicia, en Valencia. Lo digo porque hace poco también se recordaba la llegada del Aquarius que mencionaba yo antes, ¿no? Que fue, a mi juicio, no sé al vuestro, un halo de esperanza, ¿no? De que este gobierno, o al menos el que se formó antes a raíz de la moción de censura, el de Pedro Sánchez, y que continúa en el poder, pues una especie de halo de esperanza en la política migratoria. Pero claro, lo que pasa es que si luego rascas la letra pequeña de la noticia y preguntas qué ha pasado con los supervivientes del Aquarius, pues ves que 2 años después, o 2 años y pico, cara ya, pues no se les ha concedido nada del derecho al asilo para tener una vida con garantías. Es decir, que han sido un poquito, y leo textualmente, por ejemplo, noticia de la cadena SER, abandonados por el gobierno 2 años después en relación a los supervivientes del Aquarius. Insisto, volvemos a lo mismo, Dimas, la responsabilidad hay que volver a reclamársela al que está en Moncloa. Y al final pasó un poquito eso, fue una cosa, bueno, muy de maquillaje y muy de campaña mediática, no de querer defender los derechos humanos, y por lo tanto luego se traduce con que esas personas pues no tuvieron pues una intervención, no se les reconoció el estatuto de refugiados, se les aplicó la denegación igual que igual que se estaba haciendo antes. Entonces no marcó un antes y un después, fue como una especie de gesto que parecía indicar ese halo de esperanza, pero que con el gobierno pues ha durado muy poquito. Y las cosas pues siguen igual, incluso otras cosas que están sucediendo que son incluso peores que antes desde nuestro punto de vista. Entonces sí, pues ese es el resumen, que parecía que el Aquarius iba a ser como algo nuevo, un punto de esperanza, pero que no ha sido algo real. No ha marcado un antes y un después la llegada del Aquarius. Seguimos en esa mesa de debate. Insisto que pueden hacer preguntas los participantes. Yo tenía una guardada ahí en el cajón que muy importante en relación a solidaridad internacional, que es la que está detrás de todo este tinglado, de este proyecto de Frontera Mediterránea, los derechos humanos a la deriva. Y continúa este año, tengo entendido. Paloma, ¿cómo va a ser esa manera de reanudar con la pandemia y que nos obliga a todos a estar aquí vía streaming y no en un lugar físico? Bueno, pues a partir de entre marzo y abril arrancará el proyecto Mar Mediterráneo Derechos Humanos a la Deriva, que acoge no solo lo que está sucediendo en Frontera Sur con entidades como Prodein, sino que actualiza un poco cuál ha sido esa experiencia en contexto de pandemia por parte de ProDeMain con ese Mediterráneo central que comentábamos tanto Salva como yo. La verdad que muy contentas porque tanto CEAR como ProDeMain, que están ambas aquí, siguen participando del proyecto en diferentes espacios de debate y construyendo esa información. Y un poco lo que el proyecto busca es, por un lado, ese trabajo de concienciación
Es un trabajo en el que recrearemos la experiencia del movimiento migratorio de las personas que llegan a pasar por el Mediterráneo central, pero también antes. Y luego, por otro lado, ese trabajo de incidencia en el que la red de entidades que, pues parte de ellas de la coordinadora y otras como CEAR, como venía diciendo, estaremos trabajando durante un año en búsquedas de alternativas y de un poco buscarle las cosquillas y seguir incidiendo en esas políticas que criminalizan e invisibilizan. Esa es un poco la propuesta del programa, del proyecto Mar Mediterráneo. Pero bueno, no solo estamos con esto, también lo cierto es que, respondiendo un poco también al comentario de Alicia, de ese trabajo de concienciación desde la sociedad, tenemos programas en los que trabajamos directamente con personas que viven la experiencia migratoria, donde de nuevo colaboramos con CEAR. El trabajo de nuevas masculinidades y empoderamiento de las mujeres, por otro lado, con personas jóvenes con herramientas artísticas como es el teatro o el audiovisual, creando productos de concienciación social donde estas personas con experiencia migratoria en primera persona narran, lideran y bueno, protagonizan estos productos tan artísticos. Y bueno, pues ahí seguimos desde la intervención directa por la cohesión social hasta la denuncia política y herramientas, bueno, pues más llamativas de gamificación y demás para poner en espacios públicos al aire libre y que cumplan con todas las medidas de seguridad. Perfecto, gracias Paloma. Quiero escucharte de nuevo, Salva, queremos verte, porque, bueno, hablabas en tu anterior exposición de la que te referías en relación a Canarias, al proyecto Agua y demás, que estáis hablando con las administraciones, ¿no? En ese arduo, entiendo yo, proceso de negociar con las administraciones lo que es que proyectos concretos salgan adelante, que necesitáis de su colaboración. E incluso recuerdo en la anterior mesa redonda con tu compañero Onio en Elche, hablando entre él y yo, bueno, pues se quejaba eso, ¿no? De lo difícil que es no sentarse con el responsable político de turno, sino que al final se materialice todo esto. Y no sé si nos puedes contar algo más de lo que puedas contar, pero está claro que imagino que Paloma o Dimas y Alicia saben de lo que hablamos, ¿no? De que este tema, el de la cooperación para las administraciones, pues no es el que más les atrae, ¿no? No es el que más les vende o les motiva para decir, venga, pues vamos a sentarnos y en 2 semanas lo tenemos todo hecho. Salva, cuéntanos. Y bueno, el tema de las administraciones es complejo porque también depende de la implicación personal que quiera tener ese político que toma la decisión, ¿no? Nosotros hemos perdido algún proyecto muy interesante que teníamos en Sevilla, que es un poco donde es el germen de la ONG en la que estoy yo. Y todo fue pues porque el proyecto iba adelante, todo iba viento en popa, pero bueno, hubo unas elecciones, un cambio de gobierno y a partir de ahí tanto municipios como gobierno, porque hacía falta permisos de todo tipo, del Estado, de lo que es la comunidad andaluza y de ciertos ayuntamientos, se volvieron en contra y es lo que hablaste con Onio, cientos de entrevistas, te dejan pasar el tiempo, pasan tiempo, te aburren porque no les queda bien decirte que no, te van aburriendo hasta que al final el proyecto se hace inviable y tienes que renunciar a ello. Y un proyecto chulo que teníamos, como era el LIFE, lo hemos tenido que desestimar, ¿no? Pero bueno, nosotros somos una ONG pequeñita y somos muy peleones. Entonces ahora vamos allá a intentar trasladar el proyecto Agua porque creemos en él, porque es un proyecto eficaz. Paloma lo ha vivido también. Y pensamos que podemos ayudar en Canarias, ¿no? Nosotros trabajamos 2 tipos de emergencias, y voy a aprovechar para meter la cuña, ¿vale? Unas que son emergencias vitales, que es lo inmediato que se ve de nuestra ONG, que es sacar a gente del agua, ¿verdad? Pero también ayudamos en emergencias
que son vitales pero a largo plazo. Es el decir, es esta gente varada sin ningún tipo de motivación para nada, ¿no? Y eso es lo que queremos activar ahora ahí en Canarias. Nosotros necesitamos básicamente dos cosas. Es, primero, gente a la que introducir el proyecto de agua, que organizaciones como CEAR nos pueden ayudar a ello, y la administración que te permita realizar una actividad. Porque nosotros, en donde hemos estado, siempre ha sido con todos los permisos y con toda la transparencia posible. De manera que sea seguro para nuestros voluntarios y que la actividad no cree ningún tipo de procedimiento judicial por lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso necesitamos a la administración. No podemos ir a una playa de Canarias, montar ahí nuestro proyecto de agua sin ningún tipo de permiso ni atención por parte de la administración correspondiente. Pues sí, las administraciones poniendo trabas en vez de ayudando es un ejemplo, el que nos ha contado Salva. Estamos ya acabando, lo digo por si alguien quiere lanzar su pregunta, y queremos hacerlo como lo hemos hecho en las anteriores mesas de este proyecto, con esa esperanza que hablábamos, con esa perspectiva de futuro. En vuestro caso, Dimas, Alicia, en el caso de CEAR, ¿cómo lo veis este futuro? Parece que muchos respiremos tranquilos con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, como si el Partido Demócrata no haya acometido actuaciones contra las personas migrantes. Pero bueno, verdad que era histriónico y no nos podemos quedar en ese estado, ¿no?, de complacencia. Y sobre todo tenemos que poner el foco en España. ¿Qué futuro le veis? Y por favor, a ver si veis algo de esperanza para que el resto podamos dormir un poquito más tranquilos. Contadnos, Dimas. Bueno, te contamos un poquito, no sé cuánta esperanza habrá, pero bueno, se está intentando remodelar un poquito el sistema de protección internacional para que los expedientes se resuelvan más rápido. Eso va a traer ventajas. Bueno, que la gente va a tener un proceso más claro y la gente que tenga el estatuto de refugiado va a poder tener una protección completa, y a partir de los 6 meses pues ya sabrá si es o no persona refugiada, pero también va a poner en peligro a las familias vulnerables que tengan alguna denegación, porque no les va a dar tiempo a tener una intervención social que les permita luego poder ser autónomos y vivir por su cuenta en nuestro país. Entonces eso pues tiene una parte buena y una parte negativa, que hay que ver cómo el gobierno, con los manuales y las direcciones que tome, pues habrá que ver si lo puede resolver. El gobierno debería de tener en cuenta los perfiles vulnerables. Hablamos de familias monomarentales, personas que han sufrido violaciones o torturas, personas con discapacidad, personas mayores, ese tipo de perfiles que no se tienen en cuenta. La ley de asilo es como muy para todo el mundo igual, y entonces estamos pidiéndole un poco al gobierno que pueda defender a las personas vulnerables. Entonces eso sería una pequeña esperanza, que el gobierno pueda, a través de los manuales y la reformulación del sistema de protección, defender a las personas vulnerables, que son las que más lo necesitan. ¿Algo que añadir, Alicia? Bueno, llevándolo un poco al terreno europeo, hay un matiz que en septiembre de este año la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen se llama, ¿no?, puso ya sobre la mesa abolir Dublín. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella persona que entra en el primer territorio miembro de la Unión Europea es donde estaba obligada a solicitar asilo. Si desbloquean esta situación, hablaban de que se crearían mecanismos de solidaridad más fuertes entre los países miembros de la Unión Europea. Por poner un ejemplo para que se entienda, una persona que llega por costas a España y a lo mejor viene de Mali y habla francés y tal, podría ir a solicitar asilo a Francia si a lo mejor ese fuera el objetivo de su ruta migratoria. Y que los países mediterráneos se vean un poco más apoyados por otros países de la Unión Europea que no reciben el flujo de inmigración por costas. Esto quedó ahí dicho en septiembre. Los políticos dicen muchas cosas, al final lo que vale es lo que se ejecute, la realidad de las políticas que quieran implementar reales, pero yo solo lo vi como una pequeña esperanza de gestión de este programa, para que fuera más integrador y más cohesionado, más justo en los países miembros de la Unión Europea.
Pero retomando nuestro contexto directo a lo que ha comentado mi compañero Dimas, nos encontramos en un momento cambiante desde el Estado. La gestión de este programa va a cambiar, los accesos a la fase 2 están pensados para personas que solo tengan algún tipo de protección subsidiaria o el estatuto de refugiado reconocido, y entonces seguimos apelando una vez más a la responsabilidad política, porque esto, bueno, se quedan aquí y ellos tienen que darnos los mecanismos para que podamos resolverlo. Nosotros apoyaremos, presionaremos, pero necesitamos voluntad política. Y bueno, ahí lo dejo. Pues a este respecto nos llega una pregunta, porque seguimos hablando de política europea. Pregunta por el chat Irache. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el papel que juega Frontex en la frontera. Ahí es nada, porque es un tema polémico. Y creo que Salva ha cogido ya el testigo. Salva, ¿quieres responder tú? ¿Me has dicho? Sí, ya sabes que me apunto yo a todo. Vamos a ver, yo conozco, porque lo he vivido, la actuación de Frontex en lo que estamos hablando del Mediterráneo y Lesbos. Desconozco cómo actúa en frontera terrestre, que a lo mejor alguien más puede hablar sobre eso. Pero una idea que puede ser válida o no, de tener una policía de fronteras para intentar poner cierto orden, lo que se ha reconvertido es en un elemento de opresión, de devoluciones en caliente y de intentar, de alguna manera, de una forma coercitiva, que la gente no emprenda esas rutas hacia Europa, ¿no? Entonces, pues ya sabéis que están ahora mismo en investigación por devoluciones en caliente, saltándose toda la normativa internacional de derechos humanos, y que, bueno, yo he tenido la desagradable oportunidad de comprobar en una ocasión en el desembarco de la gente que rescatamos en Italia, el trato vejatorio a la hora de fichar a esta gente, porque los tratan como delincuentes, foto de frente, foto de perfil, da igual que seas un menor, llevo un gorro de lana porque era diciembre y tengo frío, y al niño se lo arrancan de la cabeza, pero como te lo digo, yo eso lo he vivido, para hacer las fotos sin ningún tipo de cuidado ni de respeto por esas personas, ¿no? Y esa es la gente que está ahí. En Lesbos también estaban en toda la isla, ¿no? Con sus embarcaciones allí para eso. No para solucionar ni rescatar, que originariamente sí que teníamos cierto apoyo por parte de ellos, sino que se ha ido transformando, igual que se ha ido transformando la política europea con respecto a estos flujos migratorios. Sí. Solo quería añadir, porque fue algo que me llamó mucho la atención cuando estuvimos, una de las veces que estuvimos en Lesbos. Recuerdo que comentaban que el ritmo de dinghies que iban llegando a la costa había disminuido infinito desde que Frontex había puesto en sus aguas las embarcaciones. Y bueno, al final, después de todo este tiempo de ir y venir a Lesbos, pues haces amistad con personas que han vivido experiencia migratoria. Y recuerdo el comentario de uno de nuestros amigos, de Mohamed, que nos contaba que con ProEmite era la primera vez que había vivenciado un rescate y no una detención, ¿no? La diferencia entre que una persona, bueno, llegue a ti con calma, ponga las condiciones necesarias, pues la manta térmica, te pregunte cómo están, te den agua, te hablen de tus familiares, intenten ubicarte en un mismo sitio y tranquilizarte, era la primera vez que lo habían vivenciado. Y claro, estructuras como Frontex van constantemente a lo contrario, ¿no? Las propias personas con experiencia migratoria, su nivel de ansiedad y miedo, si ya es grande, con este tipo de estructuras se potencia todavía más, ¿no? Y bueno, fue una conversación que me llamó la atención y que creo que plasma muy bien qué es lo que consigue Frontex y cuál es la intención detrás, ¿no? Insisten con Sí, esta... apuntando... Sí, Salva. Apuntando con lo que dice Paloma, cuando en el Mediterráneo Central realizamos rescates y los subimos a bordo de un barco, como es un buque grande, ¿verdad? Pues necesitamos bastantes horas y horas, quiero decir, días, para conseguir
que la gente que hemos rescatado se tranquilice y nos crea como que no van a volver a Libia, que no los van a devolver a Libia, porque es la obsesión tremenda que tienen, de que los buques grandes que les están frenando el paso los devuelven a Libia, ¿no? Y hasta que son capaces de darse cuenta de que están nuestros barcos, en el que voy yo y en el de las otras ONGs que están allí, reciben un trato distinto y que se les asegura que no volvemos a Libia, sino que buscamos una solución en Europa, pasan muchos días. Y eso es porque se enfrentan con otras situaciones muy distintas, ¿no? Y lo que dice Paloma no solamente es por Emar quien hacía eso en Lesbos, sino todo un grupo de ONGs que estábamos allí trabajando y que marcaban la diferencia, ¿no? Desde que tocaban tierra hasta que desgraciadamente tenían que irse en un autobús militar hacia Moria para ser registrados por ACNUR. Decía Irache, preguntaba, insistía en este tema, decía porque ante la figura de Frontex, Leo, ¿habéis visto que se estén abriendo nuevas rutas o nuevas alternativas para poder salir? Entiendo yo que también va a colación de todas las informaciones, no solo de Canarias, que es un punto de llegada sobre todo de personas migrantes. Hay un tema que no sé si podéis concretar, el de la ruta de los Balcanes, que es una de las que menos a lo mejor se está informando. Hablamos de Serbia y de Bosnia, y sobre todo en Bosnia, donde hay una ONG española ayudando a todas las personas que están tratando de entrar en la Europa económica y se están encontrando con la hostilidad de la policía de allí. Es una ruta que creo que en los últimos 2 años al menos habían ahí personas alrededor de unas 60.000, o sea que no es moco de pavo. No sé si alguien quiere hablar del caso de la ruta de los Balcanes o de nuevas rutas o nuevas alternativas, preguntaba Irache. Dimas, Alicia, si lo desconocéis no pasa nada, ¿eh? Sí, nosotros no tenemos datos nosotros de la ruta de los Balcanes, ni entendemos que, bueno, siempre surgen nuevas rutas y entendemos que es algo que irá pasando porque siempre van saliendo diferentes maneras de migrar, pero no tenemos datos ahora mismo de eso, ¿no? Con respecto al tema de Frontex, y yo creo que ya estamos acabando, solo mencionar que su director está envuelto en un escándalo. Lo leíamos hace poco, por ejemplo, en el periódico El País. Escándalos e investigaciones desestabilizan Frontex en pleno lanzamiento de la Guardia Europea de Fronteras, y que afecta a su director, que es, ahora mismo no recuerdo el nombre, sí, Fabrice Leggeri, que es francés. O sea que es un tema que seguramente tendremos que hablar en un futuro, más allá de este tema, por la política migratoria europea. Y salvo que queráis añadir algo más, Salva, Dimas, Paloma, Alicia, podemos ir ya concluyendo. A mí me gustaría hacer un rápido balance de algunas de las cosas que se han dicho, de esos proyectos que está PROEMAID en estos momentos. El de la concienciación, el del proyecto Agua, es uno de los más conocidos. Ahora veremos a ver cómo se traducen en las Islas Canarias, del cual ha dicho Salva, recuerdo, que es una especie de Lesbos 2, y ahí las informaciones que nos llegan es cuanto menos preocupante, ¿no? Desde el punto de vista de las actuaciones del Ministerio del Interior. Y con respecto a CEAR, yo por resumir algo muy rápido y muy breve, pero muy importante, lo que ha dicho Alicia, de alguna de las claves para poder reducir el suflé racista que nos está quedando bonito aquí en nuestro país y en el resto del mundo, ¿no? Pero en concreto en España. Hablaba de cuestiones como la toma de conciencia, una toma de conciencia que pasa por la educación, sí, en la escuela, pero sobre todo en casa, ¿no? Yo creo que no podemos obviar el papel de padres, madres, tutores y no dejárselo todo relegados a los docentes para concienciar en esta cuestión migratoria, trabajar la empatía como una parte fundamental, decía Alicia. Bueno, la responsabilidad política de todos los partidos, que aquí estamos viendo que en líneas generales yo creo que todos están pecando, no podemos posicionarnos en un bando, o al menos hablo yo con ese plural majestático,
porque vemos que en todos lados se está cojeando. Y el papel de los medios de comunicación, que está siendo bastante irresponsable, aunque con ejemplos claros que hemos sacado, por ahí podrían inspirarse el resto para lograr esa empatía. Paloma, ¿algo que añadir? No, que estoy muy agradecida de este espacio. Pues yo también, la verdad, de haber podido conducir en la medida de lo posible esta mesa redonda en streaming. Son ahora justo las 12 en punto, así que si os parece, acabamos. Hemos grabado esta conversación para todos aquellos que les interese, pues puedan volver a revisitarla o para nuevos participantes. Así que muchísimas gracias a Solidaridad Internacional, a Paloma, que es la cara visible en este día, y también a Guillermo, que está en la parte técnica, a Dimas y a Alicia de CEAR por sus informaciones, por sus valoraciones muy importantes. Muchísimas gracias también. Y a Salva, que es un ya viejo conocido de este proyecto. Muchísimas gracias también, amigo. Esperemos que pronto podamos volver a hablar de esos proyectos ya materializados y ponerlos en valor, porque lo que estáis haciendo desde CEAR y ProEMAID es increíble. Desde aquí un fuerte aplauso, claro que sí. Gracias a todas, gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos por el camino. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias, Emilio. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.